tal, chicos? Bienvenidos al aula virtual. Mi nombre es Jacqueline Sarria, soy su profesora de biología y esta semana vamos a ver nuestro penúltimo tema, semana número 17. Recordemos que la ecología es la ciencia que estudia la relación entre los seres vivos y el medio ambiente. Eso es lo que estudia la ecología. Recuerden que ecología viene de oikos, no casa, el estudio, el tratado del hogar, de la casa. Gracias a Haeckel, ¿verdad?, que fue quien acuñó este término y por primera vez se trataba a el ambiente como nuestro hogar. Ahora, como objeto de estudio, la ecología tiene el ecosistema. El ecosistema a su vez está conformado por el biotopo, que es todo lo inerte, agua, suelo, aire, precipitaciones, temperatura, energías y demás, y la biocenosis, que son todos los seres vivos. Al hablar de seres vivos en el ecosistema, definitivamente no nos referimos solo a plantas y animales, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a bacterias, hongos, protozoarios. Los 5 reinos conforman la biocenosis. En el ecosistema nosotros encontramos el famoso flujo de materia y energía en las cadenas tróficas. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una plantita, esta plantita luego va a ser comida por un insecto. Va a ser comida por un insecto. Luego viene un animalito, un mamífero, por ejemplo, y se come al insecto. Y ahora viene un carnívoro que se come al herbívoro. Y por último viene un carnívoro más grande que se come al carnívoro pequeño. Y ahí se lo va a comer. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? En la cadena trófica hay un flujo de materia y energía. ¿Y a qué nos referimos con este flujo de materia y energía? De que la energía que tiene la planta se lo come el herbívoro, el carnívoro y así pasa de uno a otro. Pero por ejemplo, cuando nosotros consumimos alimentos, toda la materia va a ser traducida en ATP, ¿verdad? Primero, en ATP, calor. Recuerden que nosotros, no los animales, emitimos calor, sobre todo los homotermos, ¿no?, como las aves, los mamíferos. El calor en caso de aves y mamíferos es constante. Nosotros consumimos alimentos para tener energía y mantener el calor. La temperatura es una constante. En cambio, en los poikilotermos la situación es diferente. En los poikilotermos tienen una variación de temperatura, pero los poikilotermos a su vez se clasifican en 2 tipos diferentes. Puede ser homotermo, puede ser euritermo, o puede ser estenotermo. El euritermo, chicos, es aquel animalito que soporta una alta variación de la temperatura. Alta variación de la temperatura. Y el estenotermo soporta la variación de la temperatura, pero no mucho. Una poca variación, unos 4 o 5 grados, ¿no? Si soporta 8, 10, 15 grados en la variación de su temperatura de la ambiental, es un euritermo, ¿no? Por ejemplo, las iguanas soportan grados hasta de, por ejemplo, menos 5 grados, hasta 28 grados. Es un montón el rango de temperatura. Hay algunos peces que soportan, por ejemplo, entre 15 y 18 grados nada más. Ya, este es un estenotermo, porque su rango de temperatura es solo de 3 grados. Muy bien, chicos, entonces, volvamos por aquí. La materia que consume un ser vivo se transforma en energía química, energía calorífica, como movimiento, trabajo, ¿verdad? Y esto obedece a las leyes de la termodinámica. ¿Qué leyes de la termodinámica? La primera ley de la termodinámica a la cual obedece es la ley en donde la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Recuerdan la popular fórmula? Chicos, lo que sucede es que en la naturaleza lo que es materia también se considera energía. Y la energía también se convierte en materia. Es eso de la primera ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es conocida como la ley del 10%. En la ley del 10% encontramos lo siguiente. Tenemos por aquí el Sol. El Sol nos produce una cantidad de energía. Esa cantidad de energía va a ser tomada por la planta solo en un 10%. Pero cuando se lo come el herbívoro tomará el 10% del 10% que tomó la planta del Sol.
El carnívoro tomará el 10% del 10% del 10% que tomó la planta. El carnívoro pequeño tomará el 10%, el 10%, el 10%, el 10% y así hasta el humano. Estamos hablando solo de la energía solar, ¿entendido? ¿Y qué es lo que ocurre con el otro 90% de la energía solar? El otro 90% de energía solar, chicos, se disipa a manera de calor. A manera de calor en el caso del planeta. Nuestro planeta absorbe muchísima cantidad de energía, absorbe muchísimo calor, lo cual mantiene obviamente temperaturas, ¿no?, similares o constantes en el planeta. Si el planeta no absorbiera toda esa cantidad de calor, nos congelaríamos. El planeta estaría congelado, sería como una era de hielo. Entonces, chicos, como ejemplo práctico, a ver, por aquí vamos a imaginar una premisa, porque ha venido estudiantes en exámenes. Un día de verano, el sol nos produce 100.000 kilocalorías. ¿Cuánto llegará al humano? ¿Cuánto de energía? Ya, en la planta llega 10.000. En la mariposita, 1.000. En el roedor, 100. En el carnívoro pequeño, 10 kilocalorías. Y al final el humano, 1 kilocaloría. 1 kilocaloría. Te pueden pedir en calorías o en kilocalorías. ¿Sí? De esta manera. Estamos viendo cómo es que va avanzando la energía que nos otorga nuestra gran estrella roja, ¿verdad? El Sol. En el ecosistema, chicos, también encontramos lo que se conoce como la sucesión ecológica. La sucesión ecológica en un ecosistema se puede dar por diferentes motivos. De manera natural, la sucesión ecológica evolutiva puede ser de manera inducida, lo cual genera sucesiones ecológicas primarias o secundarias. ¿Cuál es la diferencia en cada una de ellas? Ocurre lo siguiente, chicos. Las sucesiones ecológicas se basan en la capacidad de un ecosistema de poder adaptarse, cambiar y sobrevivir. ¿A qué me refiero con esto? La capacidad de resiliencia que tiene un ecosistema. La resiliencia, en otras palabras, es la capacidad de aguante de la contaminación en un ecosistema. Por ejemplo, ¿qué ecosistema tiene más resiliencia? ¿Desierto, puna o la selva? La selva, porque tiene mayor dinámica ecológica. Por ese motivo es que el ecosistema siempre tiende a recuperarse. Pero ahora, ¿en cuánto tiempo? Eso también es algo que se debe considerar. No es simplemente de que ya sí se va a recuperar y podemos contaminar y ensuciar. No, ¿verdad? Se trata también de poder saber en cuánto tiempo se va a recuperar. Por ejemplo, en el caso de la selva, en la zona de Madre de Dios, ¿no?, por la minería, ¿la selva se va a recuperar? Sí, se va a recuperar. Pero tal vez aproximadamente el cálculo que hicieron fue entre unos 700 a 800 años. Porque, chicos, la zona de Madre de Dios que ha sido destruida por la minería, en realidad ha quedado casi como desierto. Terrible, terrible. Es un desastre ecológico tremendo. La resiliencia, entonces, si bien es cierto, ayuda al ecosistema, recuerden que la resiliencia ayuda a la recuperación. Es una característica que tiene el ecosistema. Pero suele tardar, ¿no?, dependiendo en qué ecosistema nos encontremos. La sucesión ecológica de tipo evolutiva, ¿sí?, la sucesión ecológica evolutiva, esta primera, ocurre de manera natural. Por ejemplo, una sucesión ecológica evolutiva nosotros encontramos cuando las algas salieron del mar hacia la superficie terrestre y se empezaron a alojar en la zona de las rocas. Ahí es donde encontramos sucesión ecológica de tipo evolutiva. Las sucesiones ecológicas primaria y secundaria, ambas es porque son inducidas. La primaria es cuando tenemos un primer ecosistema, el cual se destruye un poco, sea de manera natural o producido por la humanidad, pero luego del tiempo, cuando se recupera, me genera un ambiente idéntico al primero. Y entonces eso es una sucesión ecológica primaria. Ocurrieron cambios, hubo perturbaciones en el ambiente, pero se recuperó. Sucesión ecológica primaria. En la sucesión ecológica secundaria, tenemos un ambiente, un ecosistema inicial, y luego de un desastre, luego de perturbaciones, se recupera, pero el segundo ambiente es diferente al primero. ¿Sí? El ambiente se va a recuperar, pero no será idéntico al inicial.
Por ese motivo se genera una asociación ecológica secundaria. Las asociaciones ecológicas secundarias pueden ser provocadas también por el hombre o por la naturaleza. La naturaleza también, por si acaso, puede generar asociaciones ecológicas secundarias después de un gran desastre, un maremoto, un ciclón, un terrible tornado, un huracán, un huaico gigantesco, ¿no? Asociaciones ecológicas secundarias. Y el ser humano, pues definitivamente, ¿no, chicos? Con el tema de la contaminación, sobre todo industria minera y petroquímica. Recuerden que el objetivo de la asociación ecológica es obtener el equilibrio ecológico. Ese es el objetivo. Si se rompe el equilibrio ecológico, chicos, se destruye todo el ecosistema. Si se rompe el equilibrio ecológico, todo se sale de las manos, empiezan a haber plagas, empieza a destruirse. Por ejemplo, el equilibrio ecológico nosotros lo podemos ver destruido en la zona de la selva peruana, en donde han habido los derrames de petróleo. Saben que en la actualidad en el Perú hay más de 3.000 casos de dengue, ¿verdad? Terrible, ¿qué ha pasado? ¿De dónde salieron tantos mosquitos? ¿Qué ocurrió? Lo que sucede es que cuando el petróleo llega a la zona de los ríos y lagos, va a matar obviamente a todos los seres vivos y sobre todo a un importante depredador de la selva, que son los anfibios. Los anfibios, al alimentarse de los insectos, sobre todo de los mosquitos, ¿no?, mantienen controlada la población de estos. ¿Qué pasa si desaparece el depredador? Obviamente la presa aumenta. Y bueno, vaya ironía, la presa, que son los mosquitos, nos terminan atacando a nosotros. Entonces ahí vemos, ¿no?, en parte de equilibrio ecológico y también el tema de salud ambiental. La salud ambiental es importantísimo para que el ecosistema no vaya a reaccionar de una manera en que pueda perjudicar al ser humano. Muy bien, chicos, vamos a ver ahora primero el biotopo. Vamos a ver la parte inerte. Sabemos que el biotopo es todo el medio físico-químico, agua, suelo, aire, en donde vamos a encontrar a los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del carbono, el nitrógeno, el fósforo, el azufre. Y después vamos a pasar a la biocenosis. Luego pasaremos a poblaciones. Vamos a ver primero el biotopo y sus ciclos biogeoquímicos. En la separata te muestran una imagen del popular Ernst Heinrich Philipp August Haeckel, ¿no?, o simplemente conocido como Haeckel, el cual fue un naturalista, filósofo alemán, ¿no? Él acuña la palabra ecología en el año 1869 y representa la interdependencia y solidaridad entre seres vivos y su medio ambiente, ¿no?, como les había mencionado. Etimológicamente quiere decir estudio de la casa, en clara referencia a nuestro planeta Tierra, ¿no? Muchas otras veces se había estudiado al planeta, se tenía como objeto de estudio al planeta, ¿no?, pero por primera vez se lo estaba empezando a tratar como nuestro hogar. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. En la separata tenemos esta imagen, ¿no?, el ecosistema, que es un conjunto completo, y separado en el biotopo y la biocenosis. En el biotopo nos están señalando, ¿no?, a la energía solar, a las precipitaciones, la temperatura, rocas, grava, arena, viento, ¿sí?, el suelo, todo lo que es inerte. Y en la parte de la biocenosis nos están señalando a todos los seres vivos, ojo, todos, no solamente plantitas y animalitos, sino también microorganismos, ¿no? Otros seres vivos se refiere efectivamente a los microorganismos. Recordemos que los microorganismos en el ecosistema tienen un papel importantísimo, ¿verdad? Porque si es que no ocurriera el tema de la degradación que lo realizan las bacterias, protozoarios y hongos, definitivamente no habría un ciclo. La materia orgánica no se podría degradar para que las plantas nuevamente lo absorban. Por eso es tan importante los microorganismos. Muy bien, en esta imagen estamos observando el flujo de materia y energía, como les había mencionado, ¿verdad? De vegetales a herbívoros, a carnívoros y a los carnívoros más grandes. Al final recuerden que todos terminan a manos de los descomponedores, todos los seres vivos al final morimos. Y cuando somos descompuestos en la tierra, se utilizan todos los componentes como los nutrientes para nuevamente retornar hacia los vegetales. Vamos viendo que esta energía disipada que nos están mencionando por aquí es el calor, principalmente, ¿no? Principalmente es el calor, una forma muy importante de cómo se disipa la energía en nosotros. Para que un ecosistema funcione, nosotros debemos de ser muy conscientes de qué es lo que produce cada uno de los seres vivos.
tanto de qué es lo que produce y qué es lo que consume. Porque hay individuos que producen más de lo que consumen, o su consumo va de la mano con su aporte al ecosistema. Sí, chicos, podemos observar aquí de que los seres vivos van a tener interacciones entre todos ellos, miren, interaccionan entre todos. Todos los descomponedores, ahí están todititas las bacterias, todos los microorganismos. Vemos los gases que producen, el CO2, el oxígeno que produce la planta, la energía, vemos los consumidores, toda la cadena trófica, el agua y demás. Esto es en un ecosistema completo. Vamos a basarnos ahora estrictamente en los ciclos biogeoquímicos, los elementos que suelen ir de un nivel a otro. El primer ciclo biogeoquímico que te mencionan en tu separata es el ciclo del carbono. En el ciclo del carbono, a ver chicos, como nosotros estamos observando por aquí, esto es un ciclo ideal, ¿verdad? En donde vemos que los organismos muertos, la respiración de los animales, combustibles fósiles y demás, todo el CO2, ¿no? Sale CO2, se emite CO2 de manera natural. Las plantitas, a través de su proceso de respiración, fotosíntesis, toman el CO2 del ambiente y lo convierten en alimentos que consumimos los animales, ¿no? Y todo vuelve a la cadena. Esto es un ciclo ideal, o en realidad es un ciclo irreal, porque así no está sucediendo. Por eso es que aquí al costadito te ponen una fábrica y sus emisiones hacia arriba, debido a que estas emisiones no pueden ir directamente hacia el ciclo. ¿A qué nos referimos con esto? De que el exceso de CO2, el exceso de contaminación en el ambiente no va a ser procesado por las plantas. Por eso es que nuestro planeta tiene un exceso de CO2, un exceso de contaminación. ¿Quiénes son los principales que producen cantidades altas de CO2? Bueno, primero obviamente son las industrias, la cantidad de vehículos, la cantidad de autos. Por eso es que en la actualidad ya se están empezando a hacer muy famosos los vehículos eléctricos. Es una necesidad en la actualidad, debido a que los vehículos ya de combustible fósil, que utilizan petróleo, gasolina o gas natural, van a perjudicar muchísimo al ambiente, ¿verdad? Esperemos que los carros eléctricos cada vez se hagan más y más populares. Al Perú ya están llegando, menos mal. En el ciclo del nitrógeno, nosotros encontramos, primero, vamos a partir del nitrógeno que ingresa a las plantas. El nitrógeno que ingresa a la planta, cuando ingresa a la plantita, ya entró a la cadena trófica, ¿verdad? Ingresa a los productores, luego a los animales, al herbívoro, carnívoro, a todos los animales en general de toda la cadena trófica. Al final todos se descomponen, se mueren y va hacia los descomponedores. Los descomponedores, que pueden ser hongos, protozoarios, microfauna, ¿no? Gusanitos y demás, ellos nos producen el NH4. Y las bacterias nitrificantes que se encuentran también dentro de los descomponedores, que se encuentran alrededor de las raíces. ¿Recuerdan la rizósfera, chicos? Ha venido en admisión, ¿eh? La rizósfera es el microambiente que se genera alrededor de la raíz. Alrededor de las raíces nosotros vamos a encontrar bacterias, vamos a encontrar honguitos, vamos a encontrar protozoarios, vamos a encontrar una gran cantidad de microorganismos. A eso se le conoce como la rizósfera, todo en conjunto. ¿Cuál es la función? Obviamente, mantener alimentado, equilibrado, dar nutrientes a la planta. Esas son las bacterias nitrificantes que se encuentran por aquí. La bacteria nitrificante toma el NH4 y lo va a convertir en el NO2 para el proceso de la nitratación, en donde nuevamente se obtiene el NO3, el cual retorna a la planta. Las bacterias fijadoras de nitrógeno también son un grupo de bacterias que trabajan con las nitrificantes, las cuales van a ayudar a la plantita a que pueda absorber el NO3. Por procesos de fijación también, miren, el N2, el nitrógeno molecular que se encuentra en el aire, este nitrógeno pasa por el proceso de fijación a través obviamente de las bacterias. El N2 va a ser procesado y se obtiene el nitrógeno listo para absorber. ¿Quiénes utilizan también el N2? ¿No? Las fábricas fertilizantes que tienen gran cantidad de nitrógeno, obviamente para poder nutrir a la planta.
en nódulos bacterianos también, ¿no? Hay algunas raíces, chicos, algunas especies de plantas que en sus raíces incluso generan como nódulos. Y en esos nódulos habitan un montón de bacterias, las cuales almacenan ahí sus nutrientes y todo. O sea, es una simbiosis. Es como nosotros con nuestras bacterias intestinales. Algo muy similar. Nosotros con las bacterias intestinales, nosotros no podríamos vivir sin ellas, ¿verdad? Estamos en un proceso de simbiosis. Si nos separamos, nos morimos. De igual manera, como la planta no tiene sistema digestivo, lo que hace la planta es que digieran externamente por ella y ella a través de sus raíces absorbe directamente los nutrientes. Es análogo al intestino, ¿no? Acá alrededor se encuentran las bacterias y a través de raíces absorben.